tercera clase del curso básico de PowerPoint intermedio. Mi nombre es Roberto Sandoval, técnico en informática, y el día de hoy vamos a ver lo que viene siendo una introducción sobre los correos electrónicos, ya que para obtener una cuenta de Office 365 requerimos de uno, ¿no? Bueno, pues vamos a por ello, chavales. Hostias. Cámara. Ok. Bueno, correos electrónicos, como se los había mencionado, es el tema que vamos a tratar en esta clase. Bien, qué es un correo electrónico? ¿O qué es el correo electrónico? Bueno, el correo electrónico es un servicio de mensajería instantánea, el cual, como lo menciona aquí la información que encontré, es el tipo de mensajería instantánea más viejo, datado desde 1970, que fue los primeros servicios que se originaron por medio de los protocolos HTTPS y la aparición de Internet, ¿no? Bueno, prosigamos. ¿Cómo funciona el correo electrónico? Bueno, para que el correo electrónico funcione necesitamos de tres principales autores, por así decirlo. Vamos a tener un emisor, un proveedor y un receptor. Muy bien, cada uno juega un rol distinto, ¿no? Supongamos que yo voy a redactar un correo para mandárselo a un compañero de estudio. Bueno, yo en este caso sería el emisor, ya que yo estoy emitiendo una información a una persona o a un grupo de personas. Después de eso, después de que haya mandado mi mensaje, inclusive antes de mandarlo en una interfaz gráfica, yo puedo modificar mi mensaje, no estilizarlo, o sea, ponerle algún tipo de fuente de letra, puedo cambiar el color de la letra, adjuntar archivos, etcétera. Puedo modificarlo a mi gusto y ponerle un estilo a mi gusto. Y esto lo vengo propiciando debido a que el proveedor me da ciertas herramientas con las cuales puedo editar ese correo electrónico. Bueno, una vez enviado mi correo electrónico, pasaría a lo que vienen siendo los servidores del proveedor para ver a qué receptor, perdón, voy a mandar ese correo. Es decir, si ese receptor se encuentra dentro del mismo dominio al que estoy yo, o sea, supongamos que yo tengo un correo que es .gmail. Y si tengo el receptor o donde mandé mi correo también es .gmail, eso lo necesita verificar una base de datos en un servidor de un proveedor, ¿verdad? Ok, bueno, si no está en ese caso, va a buscar dentro de otro centro de datos de algún otro proveedor de correos electrónicos. Es por ello que sirve como intermediario un proveedor de correos electrónicos, ya que aparte de las funciones que tenemos como editar el correo electrónico, almacenar los correos, organizarlos, etcétera, sirve también como un medio de verificación al momento de estar con los dominios, ¿no? O sea, al momento de verificar el tipo de dominio que tiene el correo electrónico. ¿Ok? Bueno, pasemos ahora al receptor. El receptor va a ser esas personas o esa persona que va a recibir mi correo electrónico. Así de simple. Entonces, recapitulando, tenemos tres factores o tres actores fundamentales para el funcionamiento del correo electrónico: el emisor, el proveedor y el receptor. Muy bien, pasemos a lo siguiente. Bueno, aquí nada más para aclarar, por ejemplo, si yo tuviera un proveedor que vendría siendo en este caso Gmail es perteneciente a Google, por lo tanto mi proveedor va a ser Google, ¿ok? Mi dominio va a ser perteneciente a Google, o sea, va a ser Gmail. Muy bien, teniendo eso aclarado, pasemos al siguiente punto. ¿Qué es una cuenta de correo electrónico? Ok, una cosa es el correo electrónico y otra cosa es una cuenta de correo electrónico. Bueno,
A lo que yo considero, una cuenta de correo electrónico es una llave multiversátil dentro de esta web moderna, o como muchos la llaman, la web 2.0. ¿Por qué es multiversátil? Porque aparte de que podemos identificarnos dentro de la base de datos de un emisor de correo electrónico, ya podemos con este correo electrónico identificarnos dentro de algún otro sitio web, como vendría siendo una red social, una página de compras, podría ser, por ejemplo, un juego, un videojuego en línea también. Entonces ya es multiversátil la identificación que tiene un correo electrónico, ¿ok? Ya no simplemente sirve para identificarte dentro de los servicios que tiene el proveedor del correo electrónico, sino ya es multifuncional en muchos sitios de suma importancia, ¿ok? Entonces, eso es lo que vendría siendo, o su función de una cuenta de correo electrónico. Ahora, una cuenta de correo electrónico va a ser una llave única, por eso lo remarco aquí, donde dice única. ¿Por qué? Al definirla como única, lo que estoy transmitiendo es que si existe una llave, una cuenta de correo electrónico, una identificación ya establecido, no se va a poder repetir en algún otro sitio. Por ejemplo, si mi cuenta de correo electrónico es Juan2415, ya no puede existir otro Juan2415, por ejemplo, dentro de una base de datos @gmail, porque ya existe, es única, dentro del proveedor de correo electrónico. Entonces, a eso me refiero a especificar que es única, es irrepetible. Ok, pasemos al siguiente punto. Bien, estructura de una cuenta de correo electrónico. Una cuenta de correo electrónico a la actualidad tiene una estructura. Esta estructura se conforma de un titular, o también conocido como nombre único o nombre de usuario, ¿ok? El signo arroba, luego el nombre de nuestro proveedor y luego el tipo o giro de la cuenta, ¿ok? Muy bien, aquí dentro del proveedor y el dominio, que vendría siendo lo mismo, el proveedor y el dominio vendría siendo lo mismo, ¿ok? Bien, vamos a esclarecer paso por paso. El titular o el nombre de usuario, ¿ok? El nombre de usuario es lo que habíamos mencionado, o lo que había mencionado con anterioridad en la diapositiva pasada. Es un nombre irrepetible dentro de la base de datos de nuestro proveedor. ¿Ok? Aquí yo puse un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Juan Pérez 1516. Ese es nuestro nombre de usuario, o el nombre del titular de la cuenta. Ese nombre ya no se puede repetir dentro de la base de datos del proveedor, ¿ok? El signo arroba, ¿ok? El signo arroba en los correos electrónicos se refiere a pertenece a o es de, o algún sinónimo similar. Quiere decir que, por ejemplo, es una continuación, es como un tipo de adjuntación del titular o el nombre de usuario con el nombre de nuestro proveedor, como para especificar a dónde, por ejemplo, pertenece Juan Pérez 1516. Ok, el arroba es pertenece a, y ya después el nombre de nuestro proveedor, ok. Muy bien. Nombre del proveedor o dominio es, como aquí lo especifica, la compañía proveedora del servicio de correo electrónico. No hay mayor ciencia. Podría ser, por ejemplo, ahí dentro del dominio o el proveedor, Gmail, Outlook, Yahoo, Hotmail, etcétera.
cualquier proveedor donde nosotros hagamos un registro de una cuenta de correo electrónico va a tener por defecto su nombre de dominio de donde hicimos el registro, del proveedor donde hicimos el registro, ¿ok? Muy bien, el giro o el tipo. Comúnmente todas las cuentas de correo electrónico terminan con .com, que se vendría siendo su tipo o su giro a lo que nuestra cuenta va a ser utilizada, ¿ok? El giro o el tipo de a lo que se va a dedicar a nuestra cuenta. Bien, el .com es referenciado como .comercio o .común, ¿ok? Es lo más usual de encontrar una cuenta de correo electrónico con un tipo, una terminación. También se le puede conocer como una extensión del dominio, como .com. No obstante, hay más tipos de extensiones, como podría ser .gov, que es gobierno, .info, que es información, .edu, que es educación. Por ejemplo, hay unas que tienen terminaciones de países, por ejemplo, .mx, que es México, .es, que es España, .us, que es Estados Unidos, en fin, un sinfín de extensiones que puede tener nuestra cuenta de correo en su dominio, ¿ok? O su tipo o su giro de propósito que va a tener la cuenta de correo electrónico. Bien, esta es la estructura que va a tener una cuenta de correo electrónico. Bien, sigamos con el siguiente punto. La contraseña digital. Toda cuenta de correo electrónico va a tener un tipo de contraseña digital. Esta contraseña digital es un conjunto alfanumérico. Al referirme como un conjunto alfanumérico, me estoy especificando que puede o no puede, pero por practicidad y como recomendación, se tienen que mezclar tanto números como letras ya sean minúsculas y mayúsculas, y en algunos casos nos permiten agregarle signos, ¿no? Como podría ser una barra en diagonal o backslash, un asterisco, un signo más, alguna llave, un corchete, etcétera. Algún tipo de signo que tengamos dentro de nuestro código ASCII. ¿Ok? Bien. ¿Para qué sirve una contraseña digital? Bueno, una contraseña digital es un tipo de defensa dentro de la ciberseguridad para proteger a algún tipo de información digital, ¿ok? O para cifrarla en este caso. Hay dos tipos de contraseñas digitales. En este caso tenemos las contraseñas débiles, que normalmente son cortas y muy fáciles de adivinar. Por ejemplo, la más típica y muchos fallos que tiene un agente es que sea 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. En fin, o sea, numerar del 1 a una cierta cantidad. Eso es una mala contraseña, ya que es muy fácil de deducir. O inclusive ya hay programas, algoritmos que descifran contraseñas. Y bueno, pueden tener algún tipo como de inteligencia artificial que vaya aprendiendo automáticamente, y si encuentra un patrón similar a una contraseña que se repite 1, 2, 3, 4, pues va a descifrarla, pero de volada, ¿ok? Entonces no es recomendable tener este tipo de cuentas. O por ejemplo, mi nombre así como tal, el nombre de mi perro, el nombre de mi madre, el nombre de mi hijo, mi fecha de nacimiento, o sea, cosas que me relacionen a mi entorno, también son vulnerables y son fáciles de deducir. Entonces, no es apropiado o no es recomendable tener contraseñas que se relacionen a estos casos, ¿ok? Después tenemos lo que vienen siendo las contraseñas fuertes. Una contraseña fuerte es de mediana larga, de por así decirlo, entre 8 y 16 o 8 y 18 caracteres, ¿ok? Eso es como lo establecido dentro de una contraseña, que sea buena, entre 8 y 18 caracteres.
Al ser largas y tener una mezcla alfanumérica, son difíciles de adivinar o de deducir tanto para una persona como para un algoritmo que descifre contraseñas, ¿ok? Ya que no hay como un tipo de relación a una palabra en específico. Entonces, sin, por así decirlo, un descifrador de contraseñas, un algoritmo que se dedica a descifrar contraseñas, tiene algún tipo como de base de datos de diccionario para relacionar a la contraseña, no va, no va a ser una tarea bastante fácil para el algoritmo descifrar, algún, por ejemplo, esta contraseña, que es una serie de una serie alfanumérica. Por ejemplo, es 21, luego es una mayúscula, luego una R minúscula, luego una T minúscula, una W mayúscula, una Q y así. O sea, no hay una palabra en concreto que la relacione. No hay, por ejemplo, hielo, Roberto, perro, no hay nada que lo relacione. Entonces va a ser casi imposible o muy muy difícil y muy tardado que descifren una contraseña a algún tipo de algoritmo que esté en este tipo. No hay una relación. Tendría que ir como que adivinando dato por dato y bueno, se tardaría años en encontrar una combinación correcta. Otro ejemplo de una contraseña alfanumérica que en lugar de recordar, por ejemplo, este serial que tenemos 21, A mayúscula, RT, etcétera, podría ser una palabra en específico que no se nos relacione. Por ejemplo, yo pues pensé, ¿no? Dije, ok, me gusta la playa, ok, ¿qué tipo de, o qué playa me gusta? Por ejemplo, Playa del Carmen, ok, vamos a estructurar esa palabra de tal manera que no se relacione con algún tipo de diccionario, ¿ok? Entonces puse P mayúscula, luego L mayúscula, cambié las A's por números 4, luego una I y los espacios los puse en diagonal. De esta manera tengo una contraseña alfanumérica que es larga, que puedo recordar y que no se puede relacionar con alguna palabra dentro de algún diccionario. ¿Ok? Entonces eso hace que mi contraseña sea una contraseña de alto nivel o una contraseña fuerte. Muy bien, aquí puse algún otro ejemplo de cómo es que funciona alguna contraseña digital. Dentro de la programación tenemos algo que se llaman diccionarios. Un diccionario es una variable que va a almacenar una colección de datos. Esta colección de datos solamente se puede acceder a un registro o un índice mediante una clave. Esta clave es una llave o una contraseña. De esta manera funciona atípicamente un sistema de seguridad por medio de alguna contraseña. ¿Ok? Bien. Proveedores de correo electrónico. Hay muchos proveedores de correo electrónico. No obstante, aquí mencioné los que son más recurrentes o los que, bueno, o sea, básicamente cualquier persona que navega por internet va a tener alguna contraseña relacionada a un proveedor de este estilo, ¿ok? Tenemos lo que viene siendo Gmail, perteneciente a Google. Microsoft en este caso mantiene dos proveedores que vendría siendo Outlook y Hotmail. Hotmail como tal inició siendo una empresa aparte y a partir del año 1997 por ahí, Microsoft lo adquirió. ¿Ok? En la actualidad ya no se pueden hacer contraseñas Hotmail, son directamente contraseñas Outlook. No obstante, hay personas que todavía mantienen algún tipo de correo con un dominio Hotmail. Yahoo también tiene su propio sistema de correo electrónico, el cual tiene su dominio que es Yahoo. Tenemos el dominio de Mozilla, que es Thunderbird. Es muy recurrente cuando instalamos un sistema operativo de alguna distribución de Linux, encontrar que el sistema de correo electrónico que vamos a utilizar por defecto, que tiene instalado por defecto el sistema operativo, va a ser Thunderbird.
¿ok? Y muchas empresas que utilizan un sistema operativo relacionado a Linux utilizan Thunderbird. Y, tengo un documento donde hago la comparación entre los dos proveedores de correo electrónico más populares, que vendría siendo Gmail y Outlook, ¿ok? Bueno, vamos a ver sus comparaciones y diferencias técnicas. Bien, como viene siendo Gmail, nos lo viene provisionando Google, y por parte de Microsoft nos vienen provisionando lo que viene siendo Outlook. ¿Ok? Muy bien, continuemos. Ambos proveedores mantienen una interfaz gráfica amigable. No obstante, bajo mi consideración, considero que Outlook tiene una interfaz un poco más compleja y un poco más estricta dentro de los rubros, dentro de los tecnicismos informáticos. Por otra parte, Gmail yo considero que es una interfaz más simple, menos, eh, menos orientada hacia lo empresarial como lo viene siendo Outlook. Por lo tanto, se puede decir que es un poquito más informal. Y bueno, esa sería como la diferencia entre esas interfaces gráficas. Muy bien. Bueno, eso ha sido todo por esta clase número 3. A continuación, o la siguiente clase, la clase número 4, estaré enseñando cómo es que hagamos un registro dentro de un proveedor, en este caso que va a ser Gmail, y un registro dentro del proveedor de Outlook de Microsoft. ¿Ok? Bueno, hasta luego. Tengan un excelente día.